Qué bueno que llegaste al refugio. Sabía que hoy necesitarías un lugar tranquilo para escuchar lo que tengo que contar. A veces, la realidad supera cualquier película de terror, ¿no crees? Historias que ocurren a puerta cerrada, secretos de familia que estallan cuando menos lo esperas, o esa traición que lo cambió todo. Hoy vamos a desvelar una de esas verdades incómodas que alguien se atrevió a confesarme. Ponte cómodo, que hoy las paredes del refugio guardan un secreto muy grande. Escucha. La relación de Andrés y Elena era, a ojos del mundo, el estándar de oro del matrimonio moderno. Vivían en una casa de techos altos y jardín cuidado en las afueras de la ciudad. Andrés, un hombre metódico y analítico, trabajaba como gerente de logística. Elena, creativa y de espíritu libre, era ilustradora freelance. Llevaban 10 años juntos. El lenguaje entre ellos era el de la comodidad, frases a medio terminar, cenas los viernes en el mismo restaurante italiano, y una confianza que Andrés consideraba absoluta. Él solía decir en las reuniones con amigos: la base de nosotros es que no nos controlamos. Yo viajo por trabajo y duermo tranquilo porque sé que es la mujer que tengo en casa. Sin embargo, en el otoño del 10º año, la atmósfera en el lugar empezó a cambiar de densidad. No fue un estallido, fue una filtración lenta. Elena empezó a mostrarse inusualmente distraída. Ya no preguntaba por los detalles de los viajes de Andrés y, lo más notable, su teléfono, que antes solía estar sobre la mesa de café, ahora vivía boca abajo o en su bolsillo incluso cuando iba al baño. Andrés, por su formación personal, tenía una mente configurada para detectar ineficiencias y desvíos. Una tarde de martes, al llevar el coche de Elena a la revisión técnica, notó algo extraño. Ella siempre se quejaba de que odiaba conducir y que apenas iba al supermercado que estaba a escasos 2 kilómetros de casa. Sin embargo, al revisar el historial de kilometraje del mes anterior, Andrés hizo un cálculo mental rápido. Elena había recorrido cerca de 800 kilómetros en 30 días. Para alguien que no salía de casa, los números no cuadraban. Cariño, ¿fuiste a algún lado esta semana? El coche tiene bastante rodaje, preguntó Andrés esa noche mientras cenaban. Sí, fui a buscar unos materiales de arte a la otra punta de la ciudad un par de veces. Ya sabes cómo es el tráfico, respondió ella sin levantar la vista de su ensalada. Andrés asintió, pero luego su estómago se contrajo. Él conocía las tiendas de arte que ella frecuentaba, y ninguna estaba a una distancia que justificara los 800 kilómetros. Durante las siguientes 2 semanas, Andrés entró en una fase de observación silenciosa. Notó que Elena se duchaba inmediatamente después de regresar del supermercado, que su actitud hacia él fluctuaba entre una amabilidad excesiva y una irritabilidad injustificada. Una noche de insomnio, Andrés recordó un viejo relato de su abuelo sobre cómo detectaban ladrones en las bodegas de grano. No quería instalar cámaras ocultas, sentía que si lo hacía y no encontraba nada, él sería el traidor a la privacidad. Era algo físico, algo irrefutable. El miércoles siguiente, Andrés fingió que salía de la ciudad por un viaje de 2 días. Se despidió de Elena a las 7 de la mañana. Ella, aún entre sábanas, le deseó un buen viaje. Andrés salió, pero no fue al aeropuerto. Se estacionó a 3 calles de distancia en un café pequeño y esperó. A las 9 de la mañana vio pasar el coche de Elena. Ella no iba hacia el centro, sino hacia una zona de cabañas en el bosque a las afueras. Andrés no la siguió, no quería ser descubierto, en una persecución. En un supermercado cercano y compró un paquete de harina de trigo extra fina. Regresó a casa cuando supo que ella no estaba. Entró al garage con su juego de llaves. El coche de Elena no estaba, pero él sabía que ella volvería para cuando él regresara de su viaje. Al día siguiente decidió preparar la trampa para la próxima vez que ella saliera. Andrés trabajó con la precisión de un cirujano. Sabía que Elena era meticulosa, así que la trampa debía ser invisible a simple vista. Se acercó al auto de Elena, reclinó el asiento ligeramente y espolvoreó una capa milimétrica de harina en las ranuras donde el respaldo se une con el asiento. Si alguien de cierto peso se sentaba, la presión empujaría la harina hacia afuera, creando un borde blanco delator. Bajo los pies del pasajero, justo donde alguien estiraría las piernas, colocó una fina película de harina bajo la alfombra de goma y un poco más sobre la moqueta negra original. Movió el espejo del lado del pasajero apenas 1 milímetro hacia abajo. Elena nunca lo usaba. Andrés se fue a un hotel esa noche. El corazón le latía con una fuerza que le impedía descansar. Rezaba por estar equivocado, por ser un paranoico, por encontrar la harina intacta al día siguiente. Andrés llegó a casa del jueves por la tarde, fingiendo cansancio del viaje. Elena lo recibió con una copa de vino, una sonrisa que a Andrés le pareció por primera vez una máscara de porcelana. ¿Qué tal el viaje, amor?
Agotador. Solo quiero ducharme y dormir. Por cierto, ¿puedes prestarme las llaves de tu coche? Olvidé mi cargador en el mío y no quiero moverlo del garage. Elena vaciló un segundo. Está en mi bolso. Tómalo. Andrés salió del garage. El aire estaba frío. Abrió la puerta del pasajero del coche de Elena y encendió su linterna profesional. Lo que vio fue una puñalada en el pecho. La sombra negra, bajo la luz de la linterna, destacaba una huella perfecta de un zapato de vestir de hombre talla 43 aproximadamente. La harina había actuado como un papel de calca, pero lo peor estaba en el asiento. La harina que había puesto en las ranuras había sido desplazada por el peso de un cuerpo creando un rastro blanco en la tela oscura. Incluso el espejo estaba movido. Había un cabello corto y oscuro, y no era de Elena. Andrés regresó a la sala. No traía ningún cargador. Se sentó frente a Elena y puso las llaves del coche sobre la mesa de centro. Elena, ¿quién se subió a tu coche hoy? Nadie, Andrés. Te dije que estuve aquí trabajando. Es curioso, dijo Andrés con una calma aterradora, sacando su teléfono y mostrándole las fotos macro que acababa de tomar. Porque hay harina de trigo en tu asiento de pasajero que solo sale a la luz cuando alguien de más de 80 kilos se sienta ahí y hay una huella de un zapato que no es mío en tu alfombra. El rostro de Elena pasó del rosa al blanco ceniza en 3 segundos. Trató de inventar una excusa. Fue un compañero de trabajo que necesitaba un aventón. No me mientas más, interrumpió Andrés. Llevo semanas viendo los kilómetros. Llevo semanas viendo cómo escondes el teléfono. La harina solo confirmó lo que mi instinto ya sabía, pero mi corazón se negaba a aceptar. Elena se quebró. Confesó que había un antiguo novio de la universidad que se había mudado a la ciudad hacía meses. Se veían en el coche o en hoteles de carretera para no ser vistos en el centro. El divorcio se firmó 6 meses después. Andrés conservó la casa. Elena se mudó a otra ciudad. La historia de la harina se convirtió en una leyenda local entre sus conocidos. Andrés aprendió una lección amarga. La verdad no siempre necesita de tecnología de punta para salir a la luz. A veces solo necesita un ingrediente de cocina y el valor de querer ver lo que hay debajo de la alfombra. Gracias por confiarme tu tiempo hoy en el refugio. A veces los secretos que guardamos son más pesados que cualquier fantasma, ¿no crees? Espero que esta historia te haya servido para reflexionar, o al menos para saber que no estás solo en este mundo tan extraño. Cuida bien a quien le cuentas tus verdades, porque nunca se sabe quién está escuchando. Que tengas una semana tranquila. Nos escuchamos el sábado para apagar las luces y dejar que el miedo entre un momento. Cuídate mucho.